mental viene siendo abarcada desde antes de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud realmente es una organización que trata de regir mundialmente todo lo relacionado con los trastornos médicos, pero también con los trastornos vitales. A partir de allí se han realizado varios estudios y varias investigaciones referentes sobre la situación actual de la salud mental, que claramente después de la pandemia, sobre el 2022, esta ha comenzado a tener un mayor auge investigativo porque se ha presentado y se ha disparado diferente porcentaje en relación con los trastornos mentales específicamente. Hablamos también inicialmente que la salud mental, sin salud no tenemos salud mental. Inicialmente debemos de identificar que la salud mental está relacionada efectivamente con una condición física, pero también paralelamente es importantísimo tener, es un poco borroso, pero tranquilos. No sé si el auditorio lo alcanza a visualizar, pero yo puedo continuar. Entonces la salud mental es realmente una de las ausencias de la enfermedad, es decir, que la Organización Mundial de la Salud refiere que si una persona no tiene ninguna patología, ninguna, por aquí, mejor, ok, si no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad, estamos diciendo que existe una salud mental adecuada. No obstante, debemos de tener en cuenta que la salud mental es una parte intrínseca del individuo. Muchas veces existe ausencia de una enfermedad física, pero efectivamente se relaciona algunas actitudes, algunos comportamientos y esta capacidad de interactuar con otras personas. Entonces desde allí se comienza a reflejar algún tipo de dificultades en la interacción relacional y donde se efectúan pues algunas dificultades en la convivencia y en el modo relacional con su grupo de par. Siguiente. No obstante, debemos de tener en cuenta que en Colombia la ley 36 del 2008 más o menos aproximadamente ha identificado y ha definido. Entonces ellos realmente a partir de esta ley ellos han identificado y han definido la importancia de la salud mental. La salud mental la han identificado a partir de cómo se expresa el individuo en la vida diaria, cómo se expresa la persona en su relación con su grupo par, cómo el individuo tiene sus comportamientos, cómo el individuo en cierta medida tiene esa relación a nivel individual y también a nivel grupal. Entonces a partir de este decreto se ha identificado. Debemos de tener en cuenta también que la salud mental no solamente está presente en situaciones, ¿cierto?, relacionadas con la atención de consulta externa en psicología y en psiquiatría. Ahora hemos tenido en cuenta, de acuerdo pues, a la investigación de la Organización Mundial de la Salud, que estos han sido unos parámetros mínimos, que es necesario incluir la salud mental, el estudio de ella, la caracterización, ¿cierto?, y la identificación de esta en todos los escenarios de la persona, del individuo, es decir, no solamente asistiendo a una consulta externa en un ambiente clínico, sino que se debe comenzar a rastrear la salud mental de las personas en un contexto educativo, en el contexto escolar, en el contexto universitario, cuando hablamos de educación en toda la población y los ciclos vitales del individuo. También se está abordando muchísimo la salud mental a nivel laboral. Posteriormente, en 2022, se ha identificado la pertinencia de abordar la salud mental en contextos laborales a partir pues, de los trabajos que han sido modificados y alternados por las diferentes plataformas y metodologías y modalidades de asistencia. Entonces, a partir de ello, se ha identificado que no solamente vamos a evaluar, identificar y realizar algún tipo de tratamiento e intervención en contextos clínicos, sino que es necesario en la comunidad, en escenarios educativos y claramente en componentes y escenarios sociales. Siguiente. Bueno, la salud mental incluye varias esferas del individuo. No solamente debemos identificar la ausencia de la enfermedad,
Debemos identificar que la salud mental puede ser característica y puede ser una señal, ¿cierto?, en escenarios y esferas del individuo. Entonces, hemos visto aquí la importancia de la comunicación y de la observación en escenarios del comportamiento del individuo. También de cómo esta persona se relaciona con el entorno. Hemos observado diferencias en la observación del individuo, de su comportamiento en los escenarios donde se encuentra. Puede ser que tenga un comportamiento a nivel relacional positivo en un escenario educativo, pero su escenario familiar, donde su relación es un poco más íntima, puede variar. Entonces, siempre cuando se relaciona y se hace el estudio de la salud mental de los individuos, se analiza inicialmente la forma del comportamiento, se analiza la interacción que tiene en los diferentes escenarios. Reitero, muchas veces encontramos adecuadas conductas en un escenario, pero estas pueden ser cambiantes en otro. Y eso también nos lleva a pensar claramente en rasgos clínicos que son, pues, de análisis también. Debemos de tener presente también la forma como ellos perciben el mundo, cuáles son sus pensamientos, cuál es la forma de controlar sus emociones. Este es un componente claramente de función ejecutiva. Yo soy psicólogo y pues tengo bastante experiencia en la parte de neuropsicología clínica y actualmente me desempeño coordinando un programa universitario. Y pues allí observamos la diversidad de pensamientos que tenemos de nuestros estudiantes, la diversidad de personas que atendemos en consulta clínica, y pues esto nos permite también analizar en qué medida estamos viendo las diferencias de acuerdo al ciclo vital de las personas. Entonces debemos de tener en cuenta que los pensamientos, la forma como piensan las personas y cómo logran regular sus emociones, también es un indicador de observación y de evaluación en el contexto de la salud mental. Ahora, muchas veces encontramos que todos estos componentes de trastornos mentales, de enfermedades médicas que alteran el estado del ánimo de las personas, otro tipo de diversidades cognitivas y también, como lo mencionó Ronald, relacionadas con el componente de género y sexual, tenemos una gama de diversidad en todos los escenarios que podemos analizar. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que según la Organización Mundial de la salud mental también la identifica y puede ser un rasgo genético, es un rasgo congénito. ¿Qué quiere decir genético? Que claramente existen condiciones médicas que pueden ser heredadas de padres a hijos, ¿sí? Dos, cuando hablamos de congénito, significa que las personas, en este caso los bebés, nacen con esta condición, lo que nos indica claramente que cuando presentamos este tipo de enfermedades, de diversidades cognitivas y demás, debemos analizar si efectivamente pues tienen un antecedente genético y congénito. Yo quiero hacer una pausa aquí puntual referente al componente genético y cognitivo y congénito y genético, y es específicamente que debemos analizar qué tipo de estas características en la salud mental que influyen en la salud mental de nuestra población, pues pueden ser heredadas. Para ello, usualmente es importante que al reconocimiento de esto podamos tener una guía y una orientación claramente por genética. Ahora, también hay otro componente que evalúa y observa claramente la salud mental, la Organización Mundial de la Salud, y es la sociedad, y es la cultura. ¿En qué medida la sociedad y la cultura está generando también un cambio de percepción en los procesos de pensamiento y de emociones en nuestra población? Y finalmente, analicemos la historia familiar. Si dentro de la historia familiar, ¿sí?, existen antecedentes relacionados que posiblemente pueda ser un punto de partida para tener proactividad, ¿cierto? Y realmente orientarnos, asesorarnos para tener una mejor condición y calidad de vida posteriormente, si hemos identificado pues algún tipo de factor con antecedente heredo familiar. Siguiente.
Ahora, es importante también tener en cuenta por qué es tan pertinente hablar de salud mental, y pues gracias a Ronald y a todo su equipo que ha creado este congreso, porque últimamente se han disparado los indicadores, y esto lo voy a mostrar al final de mi presentación, sobre un estudio que tenemos aquí en Bogotá referente a los porcentajes de la salud mental de los bogotanos, sino llegar, ir a un extremo y analizar internacionalmente, porque claramente sí se han aumentado los indicadores a nivel de presentación de trastornos mentales, de afectación de la salud mental a nivel mundial. Pero entonces, antes de entregar estos datos a nivel Bogotá también, quiero comentarles a ustedes por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental. Muchas veces sentimos que viendo Facebook, Instagram, los TikTok, ¿cierto? De ir al gimnasio, de tomar esta proteína, de aplicarnos esta crema, de realizar este reto para vernos bien físicamente, debemos de analizar la importancia que tiene la salud mental, independientemente de cuidarnos también físicamente. Entonces aquí les presento una pirámide. En esta pirámide vemos los puntos claves y pertinentes de por qué debemos de cuidar nuestra salud mental. Específicamente, primero, porque nos brinda bienestar, nos brinda tranquilidad. En el momento que tengamos una adecuada salud mental, eso nos va a llevar un mejoramiento en la calidad de vida, nos va a brindar una percepción de bienestar y de tranquilidad. Segundo punto, de la importancia de cuidar la salud mental, y está referenciada en que integra la salud completa. No podemos descuidar nuestra salud mental y solamente cuidar nuestra condición física y médica. Es importante verla como una integralidad. Reitero, sin salud no tenemos salud mental. Entonces, es la ausencia de la enfermedad efectivamente, pero no debemos de basarnos netamente en una condición física, sino también de cuidar nuestra mente, nuestro pensamiento. Tercero, es un derecho fundamental, y aquí vamos con todas las políticas públicas que tenemos en las políticas públicas de salud y también en instituciones educativas. Reitero, la salud mental la debemos de cuidar en todos los escenarios y en todos los entornos donde nos encontramos, donde se encuentra el individuo, y específicamente es que tenemos un derecho fundamental. Todos, tú y yo tenemos ese derecho de tener bienestar, de tener una buena calidad de vida, ¿cierto? De vivir en tranquilidad, de esforzarnos por superarnos, pero estar en una percepción de bienestar. Entonces, claramente es un derecho fundamental, no lo estamos exigiendo, no estamos inventándonos. La salud mental es un derecho que tenemos, es una necesidad, claramente. Es importante que hagamos esta analogía, así como necesitamos el agua para tomar, ¿cierto? Para hidratarnos y alimentarnos, la salud mental, hagan esa analogía, también es una necesidad del cuerpo, es un equilibrio y es una integralidad que nos va a dar bienestar. Y finalmente, pues el tener una adecuada salud mental que nos va a permitir tener una buena relación con otras personas, ¿cierto? Tener esa capacidad de interactuar con grupos pares, con la autoridad, con chicos menores que nosotros, el tener la capacidad y todos estos recursos emocionales para poder afrontar las dificultades y las diversas situaciones que tiene el ser humano. Realmente a veces pensamos que esta situación tan difícil y dolorosa solamente me pasa a mí, pero realmente toda la humanidad pasa por diversas dificultades día a día. Pero la capacidad y el tener el recurso emocional para afrontar todas las dificultades, eso nos va a brindar bienestar. Y claramente si tenemos estos recursos emocionales para afrontar las diversas dificultades que trae este ciclo vital de la humanidad, pues nos va a permitir proyectarnos y prosperar frente a todas las situaciones que se nos presenten. Ahora, importantísimo, cuando una persona, ¿cierto?, presenta alguna dificultad en la salud que afecta en su salud mental,
claramente esto los debilita, esto le genera un gran sufrimiento y esto debemos de ponerlo sobre la mesa, que todas las dificultades que afectan nuestra salud mental generan un dolor emocional, genera un sufrimiento y que por ende pues debe de ser atendido, porque pues no va a tener bienestar y pues no va a tener toda la gama que hemos observado aquí en esta pirámide, porque es importante tener una estable condición en nuestra salud mental. Siguiente. Ahora, ¿pero qué podemos hacer referente a mejorar las condiciones de la salud mental? Vamos a manejar y voy a tratar de entregar unas estrategias de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que nos brinda, pero lo que les prometí frente a los indicadores del último estudio que tenemos de salud mental en Bogotá. Esta es una investigación que la tenemos súper reciente, los invito a que la puedan pues leer detalladamente, porque pues acá puedo extenderme toda la media mañana hablando sobre esta investigación tan bonita que hizo el distrito, pero voy a traer a presentar, muchas gracias, voy a presentar como los principales indicadores que creo que es pertinente que ustedes lo tengan presente. Bueno, como les mencioné, es reciente, o sea, lo tenemos recién publicado. Entonces, esta es una muestra que se tuvo de 15.000 personas. Para ser exactos, 15.151 personas se evaluaron o se preguntaron, se entrevistaron, hicieron parte de este estudio aquí en Bogotá, donde se tomó una muestra no solamente en adolescentes o en adultos, se tomó una muestra también en población infantil hasta la población en adulto mayor. Entonces miren el análisis tan bonito que se quiso tomar, se hizo en este objetivo investigativo, y es realizar un estudio en personas desde los 7 años, niños desde los 7 años hasta los 96 años. Reitero, este estudio hizo un análisis de la percepción de su salud mental desde población infantil hasta la tercera edad, mayores de 60 años. En este estudio participaron un porcentaje de 52 mujeres y 47% de hombres, un porcentaje de personas no binarias, y se realizó en 20 localidades aquí en Bogotá. ¿Qué encontraron? Primero le preguntaron, como si yo les puedo preguntar a ustedes, oye, ¿tú cómo percibes tu salud mental? ¿Cómo sientes que está tu salud mental? Y dentro de este estudio se encontró que casi 900.000 personas, miran muy atentos a esta cifra, casi 900.000 personas se sienten que están poco satisfechas con su salud mental o con su estado de ánimo, efectivamente, específicamente, con su estado de ánimo. ¿Esto qué quiere decir? Que una de cada 10 personas están insatisfechas o valoran muy poco su estado de ánimo, es decir, que lo ven como un componente negativo. ¿En dónde se encontró la mayor respuesta referente al estudio del estado del ánimo? Específicamente en la zona, un 20% en Chapinero y un 19% en Usme. Estas son las localidades donde se encontró pues un nivel más bajo de satisfacción con su salud mental, específicamente preguntando en el ítem de cómo siente su estado de ánimo actualmente. Siguiente. Ahora, el siguiente resultado, por favor. Ok. Aquí, en este segundo resultado de la investigación, encontraron que las mujeres tienen los menores niveles de satisfacción en el estado de ánimo. Es decir, que a pesar que fue un porcentaje un poco más alto entrevistado, también indicaron que tenían una poca satisfacción con su estado de ánimo. Y este resultado se observó que los estratos 1 y 2 presentaron mayor valoración negativa en su estado de ánimo.
Entonces mira cómo estamos asociando el género en mujeres, 2 en el estrato y 3 finalmente en las localidades que fueron entrevistadas o evaluadas. Ahora, vamos a tener en cuenta también que más de 905.000 personas consideran que su estado de salud es muy malo, es muy regular. Es decir, el primer ítem estaba relacionado a cómo se percibe su estado de ánimo. Acá en este segundo ítem ya preguntaron, ¿y cómo lo consideran? Bueno, malo, excelente o regular. Y efectivamente, de las 15.000 personas que se evaluaron o participaron en esta investigación, indicaron que realmente su salud mental es muy mala o regular. Nuevamente nos quiere indicar esto que ya no es uno, sino de 10 personas, 5 identifican que su salud mental está regular o es mala. Es un indicador muy alto, definitivamente. Que encontremos en este auditorio 10 personas y de 10 personas 5 digan que no están satisfechos y se percibe que su salud mental es regular, es un indicador que comienza a preocupar definitivamente. Ahora, miremos cuáles son esas tendencias de la percepción del estado de la salud mental. Se hizo una valoración también por los estratos, por la edad y por la zona rural y urbana. Y vamos a encontrar los siguientes resultados, donde efectivamente indican qué tipo de condiciones, trastornos mentales o enfermedades mentales conllevan a que se esté deteriorando la salud mental de los individuos y específicamente de la población bogotana. Se encontró que las personas que fueron participantes del estudio, en un porcentaje del 10.9, han sido diagnosticadas con depresión. Es decir, que esto equivale a 794.648 personas. Es decir, 700.000 personas, casi 800.000 personas han sido diagnosticadas con depresión. En un porcentaje casi que del 10%, 9,75, han sido diagnosticadas con ansiedad. Este es un trastorno también del estado del ánimo que afecta mucho a las personas, y no solamente al adulto, sino también a personas jóvenes, personas, estudiantes universitarios. Hemos identificado con esas crisis, ¿sí?, de preocupación extrema que conllevan a presentar síntomas ansiosos. Tenemos la epilepsia. La epilepsia es un trastorno de un desequilibrio bioquímico y eléctrico a nivel cerebral, que conlleva también a la presentación de muchas conductas y deterioro cognitivo, comportamental, social y demás, que incluso puede conllevar también a presentar grados de discapacidad, y se ha identificado en esta muestra 465.000 personas con este diagnóstico, que sigue siendo alto. Otros de los trastornos y enfermedades mentales que afectan a los bogotanos y que realmente están interfiriendo, ¿cierto?, en su calidad de vida, específicamente en cómo perciben la salud mental de ellos, está relacionado con el trastorno bipolar, en un 1.67%. La presentación de la psicosis. La psicosis también es un trastorno neuropsiquiátrico que claramente pues presenta unas alteraciones de percepción de la realidad y bueno, otras características que son netamente clínicas y que se requieren de un tratamiento farmacológico y terapéutico, y vemos que está afectando también en el 60, casi que un 0.89%, y tenemos otras condiciones, otros trastornos y enfermedades que también han percibido la alteración de su estado en la salud mental, y está relacionado con el consumo de sustancias que va generando pues una dependencia extrema y alterando su calidad de vida, y los deterioros neurocognitivos como las demencias. Entonces, como vemos aquí con estos resultados que son los iniciales, los invito a que ustedes puedan de pronto posiblemente a revisar la totalidad
de esta investigación, que es muy bonita, vemos cómo nuestra población en Bogotá ha sido identificada con algún tipo de alteración o enfermedades mentales que está conllevando a afectar su salud mental. Pero ¿qué podemos hacer frente a esto? Claramente están los diagnósticos, podemos identificar cuáles son herederos familiares, cuáles se han desarrollado o se han presentado de manera congénita, cuáles pueden ser heredados genéticamente, pero más allá de esta condición, ¿qué se puede hacer para mejorar la condición y la percepción de la salud mental de nuestra población? Siguiente. Específicamente, pues existen unos estigmas, ¿cierto?, en los cuales debemos de tratar de reducir, y esto no solamente conlleva a que nosotros individualmente lo pensemos, sino también a nivel social. Entonces les traigo aquí claramente, me gustó muchísimo esto y lo comparto con ustedes, y son esos estigmas que muchas veces generan látigo en las personas que sufren algún tipo de condición especial, alguna enfermedad mental, o que realmente pues tienen una diversidad a nivel sexual y cognitiva. Entonces tenemos unos estigmas en los que debemos de trabajar fuertemente, pero conozcamos un poco sobre cuáles son los estigmas que son los que están latigando a nuestra población preferentemente, y son estos estereotipos. Es la creencia negativa que tenemos, ¿sí?, sobre nosotros, que puede ser peligroso, que me puede atacar, que no regula sus comportamientos, que siento que me va a generar algún daño. Esto es un estigma público a nivel social. Y las personas que sufren y padecen alguna condición especial, pues generan una autoestigma, es decir, individual. ¿Cuál es? Pues que también tiene esa creencia que porque tengo algún tipo de enfermedad o de trastorno yo puedo ser peligrosa, no regulo mis comportamientos, puedo atacar a otra persona, o no tengo atención a los peligros que tiene la sociedad. Entonces mira que ya este estereotipo va generando tanto a nivel social y público como también a nivel individual, y esto conlleva a que cuando tenemos esa percepción individual, pues me genere alguna percepción de incompetencia y falta de voluntad para realizar diversidad de acciones que generen una mejor calidad de vida para la persona. Ahora, otro estigma, ¿cuál es? El prejuicio. Entonces, uno son esas creencias, pero dos es el prejuicio, el que públicamente genera una creencia de me da miedo, o yo le tengo rabia, le tengo ahora las famosas fobias, ¿cierto? Tengo temor de cómo vaya a reaccionar, entonces yo me alejo. Esto es un prejuicio público. Pero a nivel individual, también me creo esa percepción que tiene el público de mí, ¿cierto? ¿Cómo yo creo que voy a reaccionar? Es que tengo baja autoestima, es que yo no puedo regular mis emociones, que no tengo los recursos, es que no lo quiero hacer. Efectivamente, entonces eso va generando una alteración en sus autoesquemas. Le puede generar vergüenza, puede generar aislamiento social e introversión. Y finalmente, otro de los estigmas está relacionado con la discriminación. Entonces, a nivel público, ¿qué encontramos? Comportamientos en respuestas al prejuicio. Entonces lo rechazamos, lo aislamos, lo excluimos, ¿cierto? No generamos alguna ayuda. Esto a nivel público. Pero a nivel individual puedo presentar respuestas también de falta de aprovechamiento de esas oportunidades que me puede brindar la sociedad. ¿Por qué? Porque pues ya tengo estos estigmas sociales donde digo, no me van a ayudar, tienen miedo, me pueden generar ira y demás, entonces no aprovecho todas las oportunidades que pueda generar la sociedad, como oportunidades de empleo, como oportunidades de inclusión a diferentes redes sociales, ¿cierto? Cuando hablamos redes sociales, no es el Facebook, no es el Instagram, sino redes sociales de apoyo, mis amigos, mi comunidad, mis grupos.
y el de buscar ayuda efectivamente. Entonces mira cómo estos estigmas, tanto públicos como individuales, también generan una alteración en mi salud mental. ¿Por qué? Porque está alterando la percepción de mis autoesquemas también y no van a permitir que yo busque ayuda, o por lo contrario, pues genere también estrategias para aprovechar las oportunidades. Siguiente. Ahora, teniendo en cuenta todos los estigmas por lo que vivimos a nivel social y a nivel individual, debemos de tener presente, y aquí traigo pues algunos tipsitos para realizar un poco de sensibilidad y conciencia de cómo podemos eliminar estos estigmas para poder fluir un poco y avanzar en la mejoría de la calidad de vida de nuestra población. Y generalmente pues hay condiciones y enfermedades que deben de ser atendidas por el sector médico y el sector salud. Entonces, claramente, punto número 1 es llegar a una rehabilitación integral, ¿cierto? Que tenga una herencia en tratamiento farmacológico, que exista una herencia si existe un proceso psicológico, que exista una herencia si debe estar incluido en un grupo, en una comunidad, ¿cierto? Que genere un apoyo, una red de apoyo social. Pero también debemos de generar inclusión social a la persona y a su familia, porque esta es una situación también que genera un impacto a nivel familiar, y que esto no solamente depende de oportunidades, sino que genere una calidad en la atención, es decir, que tengamos esa capacidad, ¿sí?, de ser atendidos por consulta externa, por consulta especializada, para que nos brinde la atención específicamente pues en la enfermedad, en el trastorno que presentemos, las dificultades en el estado del ánimo, condiciones médicas que claramente afectan también nuestra condición de salud mental. Pero adicional al escenario y al entorno salud, que claramente debe priorizar y regular los procesos para ser un poco más efectivos en esta población, también debemos de tratar de generar impacto en la restauración o en la creación de políticas públicas, ¿cierto?, que genere eco en el sector educativo, en la cultura, en el deporte, en la justicia, en el entorno laboral y profesional, ocupacional. Muchas veces pensamos que porque no soy profesional no puedo ejercer algún campo laboral, y claramente puedes tener una ocupación en donde puedes ser muy productivo a nivel individual y también ser productivo a nivel social. Y finalmente, pues con la comunidad y las comunicaciones. Es la mejor forma, en la medida que podemos comenzar a superar estos estigmas, estas creencias que realmente generan un impacto no positivo en nuestra población. Y finalmente debemos de concluir que se deben de hacer ajustes razonables para que se permitan el acceso pues a programas que favorezcan la inclusión a diferentes programas y servicios a nuestra población. Siguiente. Ahora, debemos de tener en cuenta como cuáles son esos escenarios que nos puede ayudar a mejorar la salud mental de todas las personas. Realmente tenemos varios ítems, pero voy a hacer énfasis en la generalidad para no tomar tiempo pues al siguiente ponente, y es realmente comprender y apreciar el valor intrínseco que tiene cada persona, que somos individuales. Siempre, 100% promover la inclusión, generar políticas para que genere inclusión a las personas que presenten algún tipo de dificultades o trastorno mental, generar prioridad en los procesos de salud mental y física. Debemos de también tratar de reorganizar entornos en todos los escenarios, y lo hemos hablado, lo he presentado a lo largo de esta presentación, y son los hogares, la familia, la comunidad, los lugares de trabajo, los entornos naturales y ambientales. Y finalmente, que debemos dar un plus altísimo frente al reforzamiento de la atención de la salud mental. Claramente, no solamente brindar una atención individual y nos vemos en 6 meses para el control, sino diversificar realmente, ampliar las opciones de atención
¿cierto? Que sean más asequibles, que tengan mayor oportunidad y que tengan mayor calidad. Y para concluir, que la atención en la salud mental pues realmente sea una atención que sea centrada en el paciente, centrada en el individuo, porque cada persona es un ser totalmente diferente y existe una individualidad a pesar que puedan compartir algún tipo de diagnóstico.